Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada y me da muchísimo gusto saludarlos en este nuevo programa de Retrovisor, especialmente porque me gusta cuando coinciden reestrenos de películas con este episodio. Da oportunidad de hablar de muchas cosas, y desde hace ya algunos meses, podría decir, creo que desde diciembre, anduvieron dando por ahí vuelta en los cinépolis de esta ciudad. No sé si eso ocurra en los cinépolis de otras ciudades de México o incluso en los cines de otras ciudades fuera de este país, en donde amablemente ustedes también nos escuchan. Varios pósters de Buenos Muchachos. Y pues bueno, yo me imaginé que había una campaña de relanzamiento en Blu-ray o que la íbamos a poder descargar digitalmente como se hizo con Star Wars, de la cual también había pósters. Y no, poco a poco, conforme el año ha ido avanzando, nos dimos cuenta que Buenos Muchachos, una de las mejores películas de Don Martin Scorsese, se reestrena en la Ciudad de México en pantalla grande, y eso la verdad no es sino una de las mejores noticias que tenemos en esta primera parte de 2016, por muchísimas razones, muchísimas en verdad. Ahora que estuve tratando de hacer el guión sobre este programa, me di cuenta de lo importante que es la película para la cultura popular, para la historia del cine y por supuesto para quienes pudimos verla en su momento en cines y quienes han después disfrutado de ella en formatos digitales, en sus casas o en la escuela. Incluso por supuesto, es una película que debe de estudiarse, que se utiliza en las escuelas de cine. Y no es para menos. Y digo, cuando traté de hacer este guión, porque pues cuesta mucho trabajo, hay muchísima información, la película es muy compleja desde cualquier punto de vista que se le quiera abordar. Entonces yo traté nada más de dar un abanico, a lo que voy a hacer ahora, dar un abanico para que, si ustedes tienen la oportunidad de ver Buenos Muchachos, Goodfellas es el nombre en inglés, lo hagan. De entrada, no necesitarían ustedes escuchar este programa para ir a ver una película de Martin Scorsese al cine. Martin Scorsese se ve porque se ve, esté donde esté, y si hay un reestreno en pantalla grande en su ciudad, no necesitan en realidad un pretexto para irlo a ver. Les gusta el cine, la televisión, la música, el teatro, la plástica, si les gusta nada más sentir un poco la emoción de estar vivos, ya el hecho de que, bueno, en este caso, Buenos Muchachos esté en la cartelera y anuncie su reestreno, es motivo suficiente para comprar el boleto y entrar. Yo lo voy a hacer. Es una película que he revisado muchísimas veces. Es una película que se ha usado en varias de las clases que yo he dado a muchos de los que incluso ahora nos escuchan. Un saludo a todos. Pero lo voy a volver a hacer porque creo que no la vi las suficientes veces en pantalla grande como para recordarla como debe de ser. Un poco lo mismo que estamos haciendo aquí en Puentes con Star Wars, ¿no? Verla las más veces que se pueda, no como un acto de fanatismo, sino justo para recordar el espectáculo cinematográfico que representa una pantalla llena con imágenes que nos provocan placer. Eso debe quedar muy bien impregnado en la memoria, y si tenemos la oportunidad de hacerlo con películas que ya nos gustaron, como Star Wars, o que sabemos que nos han gustado toda la vida, como Buenos Muchachos, pues bueno, ahí está, digamos, como la razón extra para poder ver y revisar la película. Por otro lado, creo que viene muy a cuento la emisión de la serie de televisión llamada Vinyl, en la que Martin Scorsese tiene una participación poderosa, grande, fuerte, musculosa. Él es uno de los creadores de la serie, que se está justo transmitiendo a través de HBO en estos días, y en la que, pues bueno, obviamente de manera temporal estaríamos encimando esa historia dentro de esta, es decir, transcurren más o menos, bueno, no más o menos, habrá un momento en el que temporalmente transcurran, ambas ocurren en Nueva York, y
Y eso también es interesante, ¿no? Detectar un poco qué es lo que está haciendo Martin Scorsese desde su silla de productor ejecutivo y director del capítulo piloto, y después compararlo con una película que se estrenó hace 26 años, en 1990, a mediados de septiembre de 1990 fue que la película se estrenó, está cumpliendo 26 años, y la historia transcurre del 55 al 80 y algo. Es decir, si tomamos en cuenta que Vinyl se empieza a contar a partir de 1972-73, habrá un punto en el que la vida de Scorsese se diversifique hacia esa serie de televisión y hacia Goodfellas al mismo tiempo. Entonces, esos juegos extra cinematográficos creo que son importantes, y yo creo que para entender también un poco de esta presencia prácticamente inevitable de la cocaína en la serie Vinyl, por mucho se tiene que entender lo que ocurría con la cocaína antes de que la serie comenzara, es decir, antes de 1972, y que a su manera Buenos Muchachos cuenta de forma muy ilustradora, nos deja muy claro cómo es que llega la cocaína a las grandes masas en Estados Unidos, por qué se vende, por qué se comercia, cuáles son los efectos que tiene en el individuo, si funciona de alguna forma como una especie de introducción a este mundo de consumo desaforado en el que Vinyl entra de lleno ya sin avisarnos. Vinyl da por sentado que entendemos de dónde viene la cocaína y qué se hace con ella y quién hace qué con ella, y de alguna manera lo tenemos porque el propio Martin Scorsese ya nos lo había contado en Buenos Muchachos. Si todavía quisiéramos irnos más atrás, yo recomendaría incluso ver El Padrino, ver las dos primeras partes del Padrino, y después entrarle a Buenos Muchachos, porque también acaban armando las tres películas la historia de la mafia italiana en el Nueva York del siglo XX, con la llegada de los inmigrantes, cómo ellos empiezan a involucrarse en negocios ilícitos, cómo desarrollan estos negocios y fundan un imperio, y a final de cuentas, por lo menos la familia Corleone, que nos cuenta Francis Ford Coppola en El Padrino, dice no en cuanto a las drogas empiezan a fluir desde Colombia. La familia Corleone se hace un poco al lado cuando esto comienza a ocurrir, y otras familias toman la rienda, toman las líneas, nunca mejor dicho, y empiezan a comercializar drogas mucho más peligrosas, mucho menos de exploración, mucho menos benéficas, como es la cocaína. El propio Martin Scorsese, ya lo sabemos, ya lo hemos comentado, no solo en este programa, sino en muchos otros, incluido el acetato, en donde comentamos capítulo a capítulo la serie Vinyl. El propio Martin Scorsese fue adicto a la cocaína, conoce muy bien las trampas de la droga, conoce muy bien la sensación que provoca, conoce muy bien los efectos. Entonces, ahí está, ¿no? Estamos en este momento viviendo, por lo menos es la posibilidad de ese encuentro de historias, a veces más reales, a veces menos reales, en este caso entre Buenos Muchachos y Vinyl, ¿no? Yo les recomiendo mucho echarle un ojo a la serie. ¿Por dónde podríamos comenzar? Pues de entrada, diciendo, como les había dicho, que la película se estrenó en 1990 y que está cumpliendo 26 años. Más o menos podemos calcular la importancia de Goodfellas o de Buenos Muchachos si les doy algunos de los nombres de otras películas que se estrenaron en 1990. Esto va a acabar siendo un poco depresivo, porque vamos a ver que las ofertas de la cartelera se han ido enflacando de una forma muy, muy triste. Van a ver nada más las películas que saqué así al aventón de 1990 con las que Goodfellas compartió cartelera, y la podemos ir comparando con lo que está pasando en la cartelera de 1990 a nivel de películas populares. La selección que yo tengo aquí es de las películas más populares de ese año. No estoy hablando ni de las ganadoras de premios ni de las de festivales, son simplemente las que la gente fue a ver en 1990. Además de Buenos Muchachos, tenemos El Padrino 3. Por eso les decía yo que había que ver las dos primeras, porque la 3 se ve después de Goodfellas, creo yo.
Yo haría ese experimento en algún momento, ver El Padrino 1, El Padrino 2, o incluso ver la versión de 3 horas, o ¿cuántas son? 7 horas, que está justo en HBO, en donde se juntan el 1 y el 2 en orden cronológico, luego ver Buenos Muchachos y luego ver El Padrino 3, que se estrenó el mismo año y que, hasta donde recuerdo, Buenos Muchachos se la comió. Por supuesto, es mucho mejor película. No estoy diciendo que El Padrino 3 sea mala, simplemente que Buenos Muchachos es mucho mejor película, incluso trata mejor el tema de la mafia a como lo hace El Padrino 3. No lo hace tan bien como en El Padrino 2, pero sí lo hace mejor que en El Padrino 3. También se estrenó Mujer Bonita, uno de los grandes trancazos de la historia del cine, con Julia Roberts y Richard Gere. Se estrenó también Mi Pobre Angelito, que de nuevo marcó a toda una generación, que tuvo a mucha gente emocionada con la película. Se estrenó también El Joven Manos de Tijera, de Tim Burton, para que vean, insisto, cómo estaba más o menos compuesta la cartelera. Ya tenemos a Coppola, ya tenemos a Tim Burton, ya tenemos a Scorsese el mismo año en cartelera. Creo que podemos decir, antes de entrar a las siguientes películas que escogí por ahí, que ya nada más por eso 1990 fue un año que marcó alguna diferencia. Luego tenemos que se estrenó Rocky 5, yo creo que la menos afortunada de todas las películas de Rocky. De hecho, en el programa que hicimos aquí sobre Rocky, pues dejamos claro que si había que ignorar alguna era justo la 5. Estrenó El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, también muy buena película, una película que incluso se filmó en parte en la Ciudad de México, una película muy emocionante que luego tuvo una nueva versión hace muy pocos años, completamente desastrosa, que no tendría yo ninguna motivación para recomendarles. Se estrena Danza con Lobos, que sonó muchísimo a la hora de la entrega del Oscar de ese año. Se estrena Misery, una película también emblemática de suspenso, casi terror, pero nada sobrenatural. Una película que inspiró a mucha gente, y una película que se puede ver tantas veces como ustedes quieran, porque siempre tiene ahí algunas sorpresas escondidas, basada por supuesto en la novela de Stephen King. Se estrena Un Detective en el Kinder. Vean qué buen año para Arnold Schwarzenegger, que tiene El Vengador del Futuro de un lado y Un Detective en el Kinder del otro, que ahora ya platicamos platicaremos en el 230 de esta semana sobre la secuela del Detective en el Kinder. Va a haber Un Detective en el Kinder 2. Antes de que escuchen el programa, nomás les doy el anticipo, es sin Arnold Schwarzenegger. Se estrena Salvaje de Corazón de David Lynch. Repito, la lista de directores está realmente emocionante. Una de las mejores películas que David Lynch ha entregado, también muy intensa, muy sangrienta, muy violenta, con un Nicolas Cage realmente metido en papel, inspirado, haciendo un gran trabajo, donde todavía no veíamos qué tan en picada se nos iba a poder ir el muchacho. Y está Duro de Matar, también se estrenó la 2, ese año también se estrenó en 1990. Entonces, ahí podemos ver cómo sobresale Buenos Muchachos al lado de estas películas. Nada más por eso podríamos decir qué tan importante ha llegado a ser a lo largo de toda la historia. Y luego, pues, repito, intenté armarles este abanico en el que podemos encontrar ideas y pistas que nos digan tenemos que ver o volver a ver Buenos Muchachos. Si nunca la han visto, y esto es algo que obviamente pues mientras uno envejece, esto va ocurriendo más y más y más y más. Si ustedes no la han visto, realmente los envidio, porque la primera vez que uno se acerca a Goodfellas es una sensación completamente indescriptible. Como les decía, es tan compleja, cuenta tantas historias ahí en pantalla y nos susurra otras tantas debajo de esos personajes, que la película es fascinante, realmente cautivadora. Tiene un montaje y un ritmo muy de cocaína, ¿no? Muy acelerado, muy metido en sí mismo, muy retador, muy machito, digamos. Hablo del montaje, hablo de la película, una película que todo el tiempo nos está metiendo el hombro, que nos está jugando la finta. Y una de las grandes fintas que tiene la película se convierte en el punto número 2 para podérselas recomendar. La escena que todo el mundo conoce como You Think I'm Funny, una escena en la que Joe Pesci improvisa junto con Ray Liotta una especie de pelea y de enfrentamiento en medio de una mesa llena de mafiosos en un centro nocturno donde suelen reunirse.
En algún momento uno de estos muchachos, que además en el cuerpo de actores y de extras había muchos mafiosos verdaderos, ¿no? Que quizá no estaban en su mejor momento, que ya no estaban tan combativos, que ya no estaban tan a las vivas, que se llamó para dar ambiente a este centro nocturno y estos lugares en donde los mafiosos de Scorsese se reúnen. Pues bueno, en la mesa tenemos a nuestros personajes centrales, que son Ray Liotta y Joe Pesci, que están conversando con algunos amigos, están tomando algunas copas, están bromeando, están contando anécdotas, y uno de ellos le dice a Joe Pesci, que es llamado Tommy DeVito, que dijo algo chistoso, y Joe Pesci le responde: ¿qué? ¿Crees que soy chistoso? Y a partir de ahí viene una arenga que es casi un número de stand-up, ¿no? En el que Joe Pesci juega con las palabras, pasa del humor a la violencia, luego regresa al humor, y que tiene una naturalidad impresionante en la pantalla por varias razones. Esta improvisación que Joe Pesci ya le había contado a Scorsese que iba a realizar, se realiza con los demás actores sin que ellos lo sepan. Solamente Ray Liotta, que pues es como la pareja de Pesci en la película, sabe que Joe Pesci va a desarrollar este pequeño número, y en consecuencia todos los demás están muy sacados de onda, no saben qué está pasando, no saben si se saltaron esa parte del guión a la hora de ojearlo, y la cara de sorpresa de todos ellos acaba entregando el sentimiento que Scorsese necesitaba, ¿no? Por un lado, el sentido del humor completamente violento e hiriente del personaje de Joe Pesci, y por el otro, la sorpresa de la gente que lo está acompañando, que justo por eso no saben si está bromeando o no lo conocen a esos niveles. El punto número 3 es más bien un comentario. Al Pacino estaba convocado a esta película, en la que sí tenemos a Robert De Niro. Es algo que no les he comentado en el reparto, que es impresionante. Está Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino, Frank Silvero, Tony Darrow, Mike Starr, Frank Vincent, y así nos podemos seguir, ¿no? Hay una selección de actores impactante. Pues bueno, Al Pacino estaba convocado a trabajar en Buenos Muchachos para interpretar el papel de Jimmy Conway. ¿Quién es Jimmy Conway? La historia de Buenos Muchachos es la de un chico que interpreta a Ray Liotta, que en algún momento, por estar jugando en el barrio, por fijarse lo que está pasando por ahí, se involucra con un matón, con un mafiosón que se llama Jimmy Conway. Y Jimmy Conway le toma mucha simpatía a él y al personaje de que luego se convierte Joe Pesci, Tommy DeVito y Henry Hill. Henry Hill es el personaje de Ray Liotta, y los enseña el modus operandi de su banda, los enseña a robar, los enseña a sacar beneficio de los errores de otros y a romper la ley para sacar provecho, principalmente económico. Este personaje, James Conway, interpretado por Robert De Niro, es el que le iban a dar a Al Pacino. ¿Qué fue lo que dijo Al Pacino? Tontamente dijo que a la hora de leer el guión le daba mucho miedo interpretar otra vez. Recuerden que ese es el mismo año que se estrena El Padrino 3, en consecuencia seguramente los rodajes estaban muy cerca uno del otro. Le daba mucho miedo, dijo, estereotiparse como el mafioso, jugar siempre al papel del mafioso, como ya había ocurrido con El Padrino, y que no quería correr ese riesgo en una película de Scorsese. ¿Qué es lo chistoso? Pues que bueno, finalmente le dan el papel a Robert De Niro, y Al Pacino acaba filmando una película que se llama Dick Tracy, en la que encarna, por supuesto, a un mafioso, ese sí completamente estereotipado, ese sí completamente metido en el dibujo del mafioso migrante italiano, ¿no? Cosas muy chistosas que ocurrieron, por lo menos con Al Pacino. Tengo que hacer la primera pausa de este programa. Llevamos 3 puntos de los 10 que les voy a dar. Ahora nos lanzamos a los demás, que repito, es como para darles una ventilación del aire
de Buenos Muchachos, de Martin Scorsese, que afortunadamente regresa a los cines. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas y los prodigios de control remoto que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Muy bien, estamos de regreso. El punto número 4 es uno de mis favoritos. La palabra fuck en inglés se dice en la película 321 veces, lo cual da un promedio, decía la investigación que estaba yo checando, de 2.04 veces por minuto que se dice la palabra fuck aproximadamente. De esas 321 veces que se dice fuck en todo Buenos Muchachos, prácticamente la mitad las dice Joe Pesci, Tommy DeVito, el personaje. Y cuando se estrenó, cuando la gente vio esta película, en su momento, Buenos Muchachos fue la película que más maldiciones por minuto tuvo en toda la historia de Hollywood. 321 veces se dice fuck y la mitad de esas veces las dice Joe Pesci, que pues bueno, lo hace muy bien. Yo creo que si aquí tuviéramos que escoger un personaje favorito o un actor que lo hace mejor que el otro, de entrada por la gran carga que tiene el reparto, pues sería muy complicado, ¿no? Pero Joe Pesci y Ray Liotta ejemplifican lo que sí es un verdadero duelo de actuaciones. Ahora se ha abaratado el término. En cuanto ven a dos estrellas en la misma película, sale el primero y dice, claro, es un duelo de actuaciones. No, el duelo de actuaciones real se da en casos como este. Si de veras quieren ver
qué es y cómo se lleva a cabo un duelo de actuaciones, creo que tendrían que ver Buenos Muchachos para detectar cómo cada uno de nuestros dos personajes estelares, Ray Liotta de un lado, Joe Pesci del otro, elaboran dos personajes completamente distintos, pero complementarios, y cómo a la hora de estar en las mismas escenas o incluso en escenas separadas, van jalando nuestra atención de una manera muy poderosa. Esos son los duelos de actuación. No tener a dos actores famosos en una misma película, no abaraten el término. Chequen esta película y van a ver por qué es tan significativo y al mismo tiempo tan chistoso saber que la mitad de las veces que se dice fuck en Buenos Muchachos las dijo Joe Pesci. Y creo que, hablando de la escena que les dije hace rato, la de You Think I'm Funny, creo que de la mitad de las 150, 160 y tantas veces que dirá fuck Joe Pesci en la película, y creo que 100 la suelta en esa misma mesa, ¿no? En la mesa de You Think I'm Funny. Entonces, ahí está el dato, es creo que un buen dato. Ahora, por supuesto, Samuel L. Jackson se ha llevado el récord. Yo creo que él es el que cada vez que hace una película, excepto con Los 8 más odiados, aquí no había chance de jugar ese juego. Cada vez que Samuel L. Jackson estrena una película, se convierte en la película con más maldiciones en la historia del cine. Punto número 5. Ustedes saben que cuando las películas se están desarrollando, se hacen varios cortes que se le llaman, varias versiones de la película, ¿no? Entonces, conforme Scorsese iba presentando los cortes al estudio, los ejecutivos, como siempre, estuvieron muy preocupados, como siempre, por la violencia gráfica de la película. Iban viendo lo que Scorsese les iba enseñando y ellos estaban muy preocupados en que se mostrara pues no sé, cómo explota la cabeza de alguien de una manera tan gráfica, cómo se balacea a alguien de una manera tan directa, que es algo también de la sensación de la cocaína en el cine. El lenguaje de la cocaína en el cine tiene que ver con esto, ¿no? Con esta gráfica que podría ser exagerada, pero que al mismo tiempo se siente completamente real. Y Buenos Muchachos no se toca el corazón para nada. Eso, yo creo que parte de lo que me gusta más de la película es justo eso, que si tiene que dispararle a alguien, le dispara. Si lo tienen que azotar, le tienen que azotar la cabeza en el suelo o en una pared, lo hacen. Y por supuesto, si sobre eso hay consecuencias como sesos en la pared o como una cajuela de coche llena de sangre de un personaje al cual están descuartizando, pues bueno, lo sentimos mucho, ¿no? Parte de ese discurso que, repito, tiene Scorsese muy metido en este diálogo con la cocaína a nivel visual. Lo van viendo los productores del estudio y le dicen a Scorsese: híjole, nos preocupa mucho que esto se vea como se ve, no habrá manera de que le quitemos. Scorsese, por supuesto, dice que no, defiende a capa y espada su proyecto como debe de ser, y presenta su corte final, la película que todo el mundo conocemos, sin haber eliminado una sola de las imágenes violentas que los ejecutivos estaban tan temerosos de publicar y de proyectar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de que dentro del estudio, a la hora de ver los primeros cortes, la película no era muy bien recibida, una vez que se estrena, se vuelve en una película a la cual la crítica alabó y sigue alabando. Aquí estamos hablando de ella 26 años después, y también se convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año. Todo lo que los ejecutivos no estaban esperando. Así se mueven estos muchachos. Entonces, ese es el punto número 5. El punto número 6, el guión de Buenos Muchachos estuvo, a ver, ahí les va. El guión está basado en un libro de Nicolas Pileggi, que también colaboró en el guión junto con Martin Scorsese. Ellos dos arman el guión a partir del libro de Pileggi. Y el guión está nominado, fue nominado en su año para ganar el Oscar al mejor guión adaptado. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que Scorsese tenía la historia tan entendida, tan asumida,
estaba tan inspirado con ella, estaba tan metido con los personajes, trabajó de tal forma con los actores a la hora de comunicarles el tono que quería reflejar en la película. Les dio tal libertad una vez habiendo construido los personajes que prácticamente todos los diálogos de la película, incluido el You Think I'm Funny, que ya les conté que fue improvisado, también son improvisados en el resto de la película. Es un movimiento curioso, ¿no? Que la Academia nomine un guión como este, en donde los diálogos al 80 y muchos % están improvisados por los actores a la hora de rodar, ¿no? O sea, sí está el guión nos deja claro que el montaje final de la película ya estaba en la cabeza de Scorsese y que se puso en papel para después que ese papel funcionara como guía a la hora del montaje. O sea, no estoy diciendo que el guión sea malo, ni que el guión sea improvisado, por supuesto que no. El guión nos muestra la película como la podemos ver en este reestreno que les cuento, pero el guión también habla de los diálogos y los personajes hablan a través de lo que dice el guión. Cuando los actores están improvisando y la Academia decide nominar al guión en ese 50% improvisado, 50% ya escrito, no nos habla de otra cosa sino de un gran control creativo, en este caso del director, sobre el producto que quiere entregar. Repito, trabajó muy bien con la gente con la que iba a hacer la película, comunicó muy bien su idea. Esto habla de la genialidad de Scorsese por un lado y del control creativo que mantuvo durante todo el rodaje, y por supuesto esto demuestra que cuando dejamos trabajar un genio las cosas salen como deben de salir. Por eso quise incluir este punto número 6. Se me hacía muy curioso, se me hacía muy particular, se me hacía muy bonito incluso, ¿no? Como reconocerle al propio Scorsese hacer hablar a sus personajes sin necesidad al 100% de escribir cada una de las palabras, cada uno de los fox que sus personajes tenían que hablar, decir en frente de la cámara, ¿no? Entonces ese es el punto número 6. El guión estuvo nominado al Oscar, pero muchos de los diálogos de los actores fueron improvisados por ellos mismos, bajo dirección de Scorsese, que quede claro, no es que los hayan lanzado él a ver qué dices. Hay una escena, esto es el punto número 7, hay una escena muy particular en Buenos Muchachos, una escena que otra vez se estudia en las escuelas de cine, una escena en donde se resume la violencia en la cual están viviendo estos personajes, que además representa un momento culminante en la historia que se nos está contando. Es un momento trascendental para los personajes, para la propia violencia de la película y para nosotros como espectadores, porque resulta tremendamente chocante y emocionante al mismo tiempo ver cómo con la música de Laila, esta canción, Scorsese desarrolla toda una coreografía de muerte y de destrucción en poco más de 4 minutos. Ustedes saben, y aquí nos volvemos a remitir a Vinyl, que es lo que pueden ustedes checar prácticamente en cualquier momento. Las películas también, pero Vinyl pues, son capítulos de 1 hora. Ustedes saben que Scorsese tiene muy buenas bandas sonoras, que acostumbra dejar que las canciones, sin ser obvias, nos cuenten lo que está pasando en la película. Nos deja que el rock, él normalmente usa rock and roll, música pop, nos deja conocer los sentimientos de los personajes, repito, sin que sea completamente explícito. Es muy sugerido y al mismo tiempo muy directo, es inexplicable, es una simbiosis que ha conseguido establecer Scorsese, que por supuesto Tarantino le aprendió al 100%, no crean que el cine se inventó en el 94. Pues bueno, ejercitando ese poder, ejercitando esa inspiración, tenemos la famosa escena de Laila. De hecho, la vamos a pegar aquí en la bitácora para que la puedan checar en todo su esplendor. Pues bueno, lo que ocurre en esa película es que muchos golpes de la canción se empatan con golpes visuales dentro de esta secuencia. ¿Cómo tendría de claro Scorsese lo que iba a hacer? Que mientras rodaban las partes de la secuencia de Laila,
él al piano estaba tocando la canción para que la cámara entrara en ritmo, para que los actores voltearan en ritmo, para que las puertas, por ejemplo, las puertas del camión refrigerador que aparece ahí se abrieran a ritmo, para que todo lo que ocurre frente a la cámara fuera empatando desde el rodaje, porque además hay una toma muy larga ahí en medio, desde el rodaje con lo que Scorsese ya sabía que iba a meter ahí encima, que era Laila, nada menos, ¿no? Entonces, nada más esa secuencia, yo les diría que ignoren todo lo que les he dicho, y nada más por ver esa secuencia en pantalla grande y escucharla en 5.1 vale la pena ver esta película. El punto número 8 es otro dato curioso. Ya les había yo mencionado el personaje de Henry Hill, que interpreta a Ray Liotta. Pues bueno, él aprende a robar, él aprende a hacer lo suyo, le aprende todo al personaje de Robert De Niro, asciende, se convierte prácticamente en una de sus manos derechas. Es un hombre que ha conseguido ser lo que quería ser. Al principio de la película nos lo deja muy claro. Una de las frases que él lanza empezando la película es: yo supe toda mi vida que quería ser un gángster. Pues bueno, ahora lo consigue, es un gángster exitoso, está en la cima de la pirámide y se acaba de casar con una chica pues que más o menos que al principio no entendía lo que estaba pasando, un poco lo que ocurre en El Padrino, y poco a poco se va dando cuenta de la red en la que su esposo se está desenvolviendo. Pues bueno, para los personajes de Henry Hill y de su esposa, que acabaron interpretando Ray Liotta y Lorraine Bracco, que también hace un trabajo fenomenal, las mujeres violentadas de Scorsese son una delicia, y creo que Lorraine Bracco es una de mis favoritas. Ellos dos se quedan con los papeles finales, pero los productores, los mismos que les comenté hace rato, querían que para estos dos papeles, para el mafioso y para su mujer, que llega a niveles de estrés alucinantes, se escogiera o se contratara primero a Tom Cruise y luego a Madonna. Es decir, los productores querían que Tom Cruise y Madonna hicieran pareja en una película de mafiosos neoyorquinos de Martin Scorsese. Eso suena muy, muy raro. Cuando lo comenté aquí en la oficina, todo el mundo dijo, bueno, qué bueno que eso no sucedió, qué bueno que eso no pasó, pero no deja de ser un dato curioso, y no dejo de intrigarme lo que habría pasado si efectivamente Tom Cruise y Madonna hubiesen entrado al reparto de Buenos Muchachos de Martin Scorsese. El punto número 9 son un par de datos. En septiembre del 2008, o sea, hace 8 años, van a ser 8 años en algunos meses, Empire Magazine votó a esta película como la sexta mejor de las 500 que ellos habían escogido como las 500 mejores de la historia. Empire Magazine escogió las 500 mejores películas de la historia, y Buenos Muchachos quedó en el 6º lugar. En el 2007, un año antes, el prestigiado American Film Institute, que a él sí hay que hacerle caso, Empire Magazine también, pero hombre, el American Film Institute, además tiene ahí a Scorsese todo el tiempo trabajando con ellos, la colocó en el número 92 de las mejores de toda la historia. O sea, ellos hicieron una lista todavía más grande, y Buenos Muchachos acabó en el número 92, para que más o menos se vayan dando idea de cómo está acomodada la película en el gusto de los científicos del cine, de los historiadores del cine, de los críticos de cine, de los editores de revistas de cine. Está muy bien rankeada. Es una película que, repito, despierta muchísimas simpatías, mucho cariño, mucho atractivo. Es una película brutal, es una película con un músculo que muy pocas veces podemos ver, especialmente ahora que las películas son tan sanas y están tan limpias y están tan carentes de violencia. Aquí la violencia no es gratuita, que es lo que les iba a decir yo hace rato. No es que se trate de una violencia gratuita, es una violencia no solo justificada, sino necesaria para lo que nos están contando y cómo nos lo están contando. No me extraña que ahora las listas de películas estén tan vacías de este tipo de poder y de este tipo de huevos, ¿no? Lo vamos a poner así. En el punto número 10,
Lo platico mientras mi buen amigo Julio Martínez Ríos entra al estudio. El punto número 10 para ir a ver Buenos Muchachos es, para variar, la música de la película. Les anticipo, de las 43 canciones que suenan en Buenos Muchachos, no todas están en la banda sonora, en el disco que ustedes compran. Salieron algunas, no cupieron todas, pues por razones de espacio. Durando lo que dura la película y teniendo 43 canciones ahí adentro, si las juntáramos todas, compondríamos más o menos 3 discos y medio a lo largo de toda la película. Es muchísima información, es muchísimo juego musical, es hacer muchísimas veces, a veces de manera muy parecida, a veces de manera mucho más reducida, lo que ya les comenté con Laila. 43 canciones dentro de la película, y lo sorprendente, el verdadero dato está en lo que dijo el editor de la película, que montó la película junto con Scorsese cuando esta ya estaba terminada, que Scorsese, y él mismo lo ha admitido, el director Martin Scorsese lo ha admitido, ya tenía en mente qué canciones iba a usar, en qué orden y cuánto tiempo a lo largo de su narración, mucho antes de empezar el rodaje, muchísimo antes. ¿Qué tanto antes? El editor de la película dice que nada menos que 3 años. Una vez más, eso demuestra el foco que Scorsese tenía en esta historia que él estaba queriendo contar desde hace mucho tiempo. Si ustedes encuentran un director más comprometido con un proyecto, un director que pueda pulir tanto la oferta a pesar de ser una película tan violenta, un director que puede entregar las palabras a los personajes sin necesidad de escribirlas, un director que confía en su reparto y los deja improvisar y los mantiene improvisando como un ejercicio creativo primero y como un ejercicio para dotar de credibilidad a su película después, la verdad, no lo dejen ir. Pocas veces nos ha ocurrido, muy pocas veces nos ha ocurrido en la historia del cine, y en Buenos Muchachos ocurrió del minuto 1 al final durante toda la película. Y hay momentos de la película que solo por estar como están y estar donde están, que es de nuevo montaje cinematográfico, merecen la pena de que paguemos el boleto, nos metamos al cine y veamos Buenos Muchachos tantas veces como sea posible. Ahí se las dejo. Esas son mis 10 razones para ver Buenos Muchachos, que repito, está a nada de regresar a las pantallas de los cines de la Ciudad de México. Ojalá esto ocurra en otras ciudades en el país y por supuesto en otras ciudades fuera de este país. No desperdicien la oportunidad. Si ya la vieron en su televisión de alta definición, adelante, está bien, yo también la he visto así, pero de verdad no tienen idea lo que representa ver las imágenes que construyó Scorsese, cómo las construyó, cómo las adornó, cómo las ordenó en el corte final de su película, en una pantalla grande, en una pantalla de verdad, junto con mucha más gente que ustedes no conocen y que no volverán a ver jamás. De eso se trata ir al cine. Esa experiencia no la da ningún otro medio de comunicación y por supuesto no la da tampoco ninguna otra de las ramas artísticas. Entonces ahí se las dejo. Vayan a ver Buenos Muchachos, diviértanse mucho. Espero sus comentarios aquí abajo, espero también sus sugerencias y ojalá, de veras, si no la han visto, ojalá les guste mucho. Repito, yo desde ese punto de vista los envidio. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.